Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en esta tercera mesa del día, en donde estaremos hablando sobre en defensa de los órganos y organismos electorales en el marco del seminario en defensa de las autonomías y las instituciones. El día de hoy o en la tarde de hoy tengo la oportunidad de moderar a nombre de mi compañera Sofía Ramírez esta mesa en donde nos encontramos con el doctor José Antonio Barroso y la maestra Ana Georgina de la Fuente. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Sean muy bienvenidos a la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero. Bueno, si me lo permiten, antes de comenzar con estos ya acostumbrados 3 bloques de intervenciones e interacción entre los expertos y expertas que nos estarán acompañando a lo largo de este ciclo, comentaré sus semblanzas y me permitiré mencionar primeramente a la maestra Ana Georgina de la Fuente Volado, quien es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y maestra en Análisis Políticos y Medios de Información por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Está diplomada en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2016 es asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y de Partidos Políticos del INE. Gracias por aceptar participar con la Cátedra Madero, maestra Georgina de la Fuente. Y tenemos con nosotros también al doctor y mi estimado amigo, el doctor José Antonio Carrera Barroso, doctor en Estudios Sociales, maestro en Estudios Sociales y licenciado en Ciencia Política por la UAM. Es profesor e investigador de tiempo parcial en la UAM Iztapalapa, autor de diferentes artículos científicos y de investigación, ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha colaborado en programas académicos de la UAM, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad del Pedregal y en la maestría en procesos electorales e institucionales del INE. Doctor, es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Y pues sin más preámbulo, empezaremos con este tema que de hecho ya en el previo, detrás de cámara estábamos hablando de la importancia de diferentes iniciativas de ley, de reformas a los órganos electorales, pero bueno, hablemos primero para entender con todo el público, y serán las primeras preguntas para el doctor Barroso, ¿cuáles son las diferencias entre un organismo u órgano electoral? ¿Por qué se crean en México? ¿Y cuáles son sus principales funciones? ¿Por qué debemos de prestar atención en ellos? Adelante, por favor, mi estimado doctor. Claro, gracias por invitarme, Fabiola. Me da mucho gusto coincidir con la maestra Georgina de la Fuente, con todo el equipo de la cátedra. Felicidades por estos 2 años. Cuando uno no sabe cuántas conferencias ha dado, es porque ya llevan mucho tiempo trabajando, y felicidades al doctor Fernando Castañeda también por su cumpleaños. Estamos de manteles largos. Bueno, primero, quiero dividir en 2 este pequeño statement general. Lo primero que me gustaría decir es que, hablando de modelos de administración electoral, o sea, lo que hay que delimitar en la discusión es que hay varios modelos. Por supuesto, entendemos modelos de administración electoral como aquellos organismos que son parte del aparato estatal, pero que son legalmente responsables de la conducción de elecciones. Hoy más que nunca el siglo XXI es el siglo de la democracia. Nunca habíamos sido más democráticos y democráticas en el mundo, y entonces es necesario pensar y repensar no solo en el modelo organizativo y administrativo electoral, sino también en el modelo jurisdiccional. Y entonces lo que nos dice Idea Internacional, esta gran pues asociación, digámoslo así, internacional, que luego pone buenos estándares internacionales sin ser exclusivos, por supuesto, tiene una tipología, y en esa tipología yo he encontrado una dicotomía interesante, aquella que tiene que ver únicamente con organismos que son bicéfalos, que tienen 2 cabezas, lo jurisdiccional y lo administrativo, en diferente institución, y aquellos que forman parte del andamiaje gubernamental. En México, eso suena un poco raro. ¿Por qué? Porque, como bien lo decías, Fabiola, México es un país sui generis.
Ya Giovanni Sartori, en su libro clásico de partidos y sistema de partidos, catalogaba en la década de los 70 al sistema político mexicano, al sistema de partidos, como un sistema de partido, bueno, un sistema no competitivo, de partido hegemónico pragmático. A partir de eso, a partir de esa definición, es una etapa de la historia que a mí académicamente me gusta denominar el pricámbrico. Ha habido una serie de reformas electorales que nacen en el 77 con la famosa Lope. Han sucedido más o menos 8 reformas que han ido, digamos, liberalizando el mundo electoral. México es un país convulso, un país que además de ser una república democrática, por supuesto, pero federal, república federal, o sea que la cosa pública es esa cosa que es de todas y de todos y de nadie en particular, pero además es federal porque las entidades federativas, los estados tienen libertad configurativa que en su momento, en el momento histórico, era se podía ver a través del liderazgo de caudillos estatales, regionales, y entonces precisamente las reformas electorales, este camino de reformas que el maestro José Woldenberg ha hecho en muchos libros, en muchos libros excepcionales, pues lo que ha sucedido es precisamente ver cómo y de qué manera los organismos electorales en un contexto como el nuestro no tienen que ir, tienen que ser diferentes al modelo gubernamental por una simple razón, porque en aquellos momentos en el que estaban, simbióticamente eh, pues coordinados el gobierno y la estructura electoral por parte de la Secretaría de Gobernación. Hablo del 77, hablo del 80, desde el 77 hasta el 91 más o menos, en donde, por ejemplo, había selectividad por parte del gobierno mexicano por favorecer a algunos partidos, algunos otros no. La izquierda mexicana, histórica izquierda mexicana, fue subsumida al margen de las negociaciones. Acuérdense de las concertaciones, acuérdense de cuando el Partido Comunista no tenía registro, el PMT, en fin, y otros partidos satélite del PRI, pues claro que eran digamos, privilegiados. En ese contexto, en un contexto en el que ya no puede ser juez y parte, en el que no puede ser árbitro y jugador, se piensa la necesidad de que fueran organismos autónomos. ¿Autónomos en qué aspecto? Autónomos del gobierno, autónomos de los partidos políticos, autónomos en decisión, diría Luigi Ferrajoli, aquellos organismos que están en la esfera de lo indecidible. En el mundo, queridas amigas, hay muchos países que tienen organismos autónomos. John Ackerman ahí tiene un libro bastante interesante en donde va país por país y vemos que hay países como Sudáfrica, como Somalia, como Irak. Fíjense bien, Venezuela, que tiene un número de OCAs, de organismos constitucionales autónomos, así se les llama, que rebasan los 10. En México tenemos el Banco de México, el INEGI, el INE, por supuesto, el INAI, el INEGI, que además hace, a mí el INEGI es de los que más me gustan, el INE es el que más me gusta, pero el INEGI me gusta mucho, y en fin, que están en la esfera de lo indecidible, que tienen que dar datos, no hay otros datos, hay datos oficiales, son esos datos que no tienen que estar ni maquillados ni nada, porque tienen que explicar la realidad tal y como es y no como querramos que sea. Y cuando digo querramos, hablo de los gobiernos. Hay actores políticos en este país, en todos los sexenios, en donde pues les espantan los datos, pues se espantan del periodismo de investigación también, por cierto. Y entonces es precisamente en donde tiene que despartidizarse la función electoral. La función electoral, por eso sus grandes principios constitucionales, nos lo sabemos de memoria, los repito: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad. Los repito porque cada uno de esos valores son antitéticos si no fuera un organismo autónomo del Estado mexicano. Si el gobierno, si los partidos, etcétera, estuvieran con las manos en estos organismos, claro que el piso no sería parejo. Y por eso es importante, Fabiola, Georgina, ustedes lo saben bien, que toda esta batalla que se da en la arena electoral tenga que ser lo más imparcial posible. Por eso los consejeros y consejeras ya no son consejeros ciudadanos, también hay que decirlo en serio.
Ya no son esos consejeros ciudadanos como en la época de Woldenberg. Claro que hay incidencia política y incidencia partidista, pero son figuras de amplio reconocimiento público que al final esas 11 personas que están sentadas ahí en el Consejo General también son, no me gusta la palabra pesos y contrapesos, sino balances y contrapesos en términos de Montesquieu. Cuando Montesquieu hablaba de los equilibrios del poder, cuando él dividía el gobierno en ejecutivo, legislativo y judicial, que no alcanzó a ver esta parte de los organismos autónomos por naturaleza histórica, pues justamente lo que estamos viendo ahora es que tienen que existir estos cuartos, quintos poderes, no sé, que tengan esa función regulatoria del Estado, que no pueden ser paradójicamente electos por voto popular, ¿no? Entonces, al menos no directamente. Entonces, por ahí va la discusión, querida Fabiola. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Carrera Barroso. Maestra Georgina de la Fuente, por favor, a partir de esto que nos comenta ya el doctor José, de la importancia de estos órganos, del tema de la división, coméntenos en un sentido muy práctico qué es el INE, cuáles son sus funciones importantes y por otro lado también qué son los soples y por qué se crean y que de pronto pues hasta la ciudadanía le puede causar alguna confusión de, bueno, porque algunas elecciones se caen en los soples y otra en el INE, cuando sí, cuando no, y que nos ha llevado a estos discursos de pues desaparezcan los soples y denle todo el dinero al INE, o no, desaparezcan al INE y todo el mundo que tenga sus propios soples, vaya ahí una serie de pronto de hasta de ocurrencias, porque como ya no lo decía el maestro Jason Camacho en la mesa anterior, de pronto el no entender las funciones o el para qué sirven o los alcances de cada organismo o cada institución, pues nos lleva a presentar iniciativas de ley ocurrentes, ¿no? Entonces, por favor, adelante, maestra de la Fuente. Gracias, Fabiola. Gracias por la invitación y por juntarnos aquí a José Antonio y a mí para platicar de este tema tan interesante. Bueno, desde luego, como lo comentaba José Antonio, el INE es un organismo autónomo que tiene funciones administrativas y técnicas para la organización de las elecciones, ¿no? En este país. Pero más allá de eso, también, como le gusta decir al consejero presidente, también tiene funciones de carácter social hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que garantiza condiciones mínimas para nuestra convivencia y para el ejercicio pleno de nuestros derechos, ¿no? Recordemos que el INE nace con la reforma de 2014 que transformó al entonces IFE en un nuevo organismo público autónomo de carácter nacional. El INE no solamente se encarga de organizar elecciones federales, ¿no? La de la presidencia, la de senadurías, la de diputaciones, sino que además esta reforma de 2014 le dio al INE nuevas atribuciones, un poco más de 70 nuevas atribuciones con esta reforma, que incluyen también, por ejemplo, la organización de las elecciones internas de los partidos políticos. Ya tuvimos la de Morena, ya tuvimos la del PRD, también, desde luego, organizar consultas populares, como ya lo tuvimos este año, hace un par de meses ya casi, organizar los procesos y garantizar las prerrogativas para candidaturas independientes también, como novedad con esta reforma de 2014. Y en el ámbito de las elecciones locales, lo que hace esta reforma es generar un esquema de atribuciones compartidas entre el INE y los organismos públicos locales, o como les decimos comúnmente, los OPLES. Y ahorita voy a entrar en más detalle respecto a los OPLES. Pero ¿cómo es este esquema de corresponsabilidad o división de atribuciones? Bueno, tenemos lo que tiene que ver con la capacitación electoral, la ubicación de las casillas, la designación de las personas funcionarias de casilla, la geografía electoral, el padrón electoral, la lista nominal de electores, en fin, una serie de funciones que vienen a compartir entre la organización o el organismo nacional, la institución nacional y los locales. De manera notable, y esto sí lo quiero destacar, es que esta reforma de 2014 rediseñó por completo el esquema de fiscalización que se tenía de los partidos políticos. A partir de esta reforma, el INE es la institución encargada de fiscalizar todas las elecciones, cosa que antes hacían los institutos locales, ahora no, ahora lo hace el INE
y lo hace en tiempo real, que es una novedad, ¿no? Por ejemplo, en este proceso electoral que recién concluyó, se revisaron casi 40,000 informes de casi 30,000 candidaturas a nivel local y federal, en las que se auditaron poco más de 11,000 millones de pesos en ingresos y egresos. Y eso es algo que es muy importante destacar. Y desde luego también el INE realiza otras funciones que ya realizaba el IFE, su antecesor. Por ejemplo, no olvidemos que el INE garantiza a todas las mexicanas y mexicanos el derecho a la identidad, ¿no? El INE nos dota de una identificación nacional gratuita aquí en México, cosa que no sucede en otros países. Hay más de 900 módulos en todo el país en los que cada año se expiden más de 16 millones de credenciales. Tan solo en este rubro el INE ejerce casi una cuarta parte de su presupuesto anual, ¿no? Y también de manera muy importante, no olvidemos que la reforma de 2007 le dio al INE la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en materia electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, como recordaremos, esta reforma prohibió a todos los partidos políticos adquirir tiempos en radio y televisión para poder generar condiciones de mayor equidad entre todos los jugadores, y con ello se les dio acceso a los partidos políticos a este esquema de distribución de tiempos en radio y televisión. Entonces, al ser el INE el administrador de estos tiempos en radio y televisión, pues no solo tiene que recibir de los partidos políticos los materiales que quieren transmitir, sino que también, desde luego, elabora las pautas de transmisión, las pone a disposición de todos los concesionarios en radio y tele, pero además de eso, tiene que verificar que todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión transmitan la pauta tal y como se las ordena. Y ese es un sistema sofisticadísimo que no existe en ningún otro lado del mundo más que en México. Y es una función esencial que el INE realiza o desempeña para cuidar la equidad en nuestras contiendas electorales. Ahora, ¿qué son los soples? Bueno, como comentaba, uno de los elementos centrales de esta reforma de 2014 y que viene desde luego de este conflicto postelectoral de 2012, tiene que ver con la intervención de algunos gobiernos estatales, ¿no? En las elecciones locales, ¿no? Este fue el principal reclamo de la oposición, pero desde luego, más allá de la discusión política que se dio en torno a este tema, a la intervención de los gobiernos locales, hay análisis e investigaciones muy, muy importantes de mi colega Irma Méndez de Hoyos al respecto, en donde realmente se hace una medición de las disparidades en las capacidades y en la manera en que los gobiernos locales, participan en la operación de estos institutos locales. Entonces, lo que hace la reforma de 2014, como lo establece la exposición de motivos de esa reforma, es que, bueno, ahí, justamente por eso, para evitar la intromisión indebida de gobiernos estatales, se da origen a este sistema nacional en donde el INE es el rector y tenemos 32 órganos locales que se encargan esencialmente de organizar las elecciones locales, a la gubernatura, a la legislatura local, desde luego, y a los ayuntamientos, y en este esquema comparten diferentes funciones en la organización en lo general. Muchísimas gracias, mi estimada maestra de la Fuente. Y en definitiva, algo que siempre llama la atención, a los estudiosos y tal vez no tan estudiosos, es justamente que siempre hablamos y abogamos de estas situaciones de que tenemos sistemas demasiado sofisticados, que inclusive ni siquiera en países muy desarrollados tienen estos sistemas electorales o de organismos institucionales, que tenemos un montonal, y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces seguimos teniendo ciertos índices de desconfianza? ¿Por qué pareciese que las instituciones y la sociedad no avanza, ¿no? Entonces, ahí habría que poner atención, inclusive, decía la doctora Jacqueline Pechard en la mesa pasada,
a las instituciones autónomas, no solamente por el hecho de haber conquistado su autonomía, ya hicieron su chamba. Hay que seguir teniendo una exigencia elevada hacia ellos, ¿no? O hacia ellas. Entonces, en este caso, y antes de pasar al bloque número 2, una siguiente ronda sería para el doctor Barroso. ¿Cuál es la importancia de estos organismos electorales para la democracia, por ejemplo? Y maestra, me permito de una vez lanzarle su pregunta. ¿Qué significó para nuestro sistema democrático, el mexicano, la creación tanto del INE como de los OPLES? Que bueno, va ambas preguntas de la mano. Por favor, doctor José, adelante. Claro, rapiditamente contesto eso. ¿Cuál es la importancia de que existan organismos constitucionales autónomos y específicamente en lo electoral? Justo eso, tener la certeza. A ver, fijémonos bien en el contexto mexicano. Acaba de salir el censo del INEGI y una serie de encuestas como el ENCUSI, como la ENDUTI, en fin, otras encuestas, el ENDIRE, en fin. ¿Quién es el mexicano y la mexicana promedio? El mexicano y la mexicana promedio tienen, de acuerdo con estos índices o instrumentos de medición, tenemos en promedio 6 años de escolaridad, es decir, la primaria terminada. Él y la mexicana promedio ganan menos de 9,000 pesos al mes sus hogares. Él y la mexicana promedio tienen al menos una televisión y 9 de cada 10 de estas personas creen en lo que ven en la televisión. Esto quiere decir que, por supuesto, cualquier tipo, y eso lo voy a decir con mucho cuidado, espero decirlo con mucho cuidado, luego se me barre no decirlo con cuidado, cualquier tipo de incidencia macabra, perversa por parte de las fuerzas políticas locales, regionales. A ver, nosotros en la Ciudad de México vivimos como en líquido amniótico. Estamos muy protegidos de muchas cosas que desafortunada y tristemente en las entidades no. Y entonces, desde el momento de determinar la libertad del voto, en aquel momento en donde todas somos y todos iguales frente a la boleta, el doctor y el analfabeto, el hombre y la mujer, el rico y el pobre, etcétera, etcétera, saber que hay una institución que va a velar por ese voto, el único momento de igualdad absoluta que existe en este mundo y en el mundo democrático, que hay una autoridad que va a velar porque tu voto se cuente y se cuente bien, que nadie más vote una vez solamente, nadie tenga más votos, nadie tenga más fuerza ciudadana, en términos democráticos. Pero además, que cuando se cuenten esos votos, se van a nombrar y se va a respetar la voluntad popular. Si eso estuviera hay países, por ejemplo, como los mejores países del mundo, los nórdicos, en esos temas, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, que en donde los organismos, yo les decía hace rato, hay organismos que dependen de los gobiernos, pero son gobiernos, son pueblos, son estados con E mayúscula, en donde la cultura cívica democrática es muy alta en la ciudadanía. No te van a ver la cara de nada. En cambio, en un país como el nuestro, que forme parte del gobierno, sería sumamente preocupante, porque simplemente si algún político o política hiciera un berrinche, bueno, pues, o quieres quedar bien con el presidente en turno, pues inclinas la balanza. Y así como a mí me gusta mucho el fútbol, soy inelegante, me gusta el fútbol, así como en el fútbol el árbitro tiene que pitar para ambos lados, cuando juega, por ejemplo, el América, que pues sabemos que son 12 jugadores contra 11, pero esto no es un fútbol, esto no es un partido de fútbol. Esto es algo que es relevante para la vida cotidiana de todas y de todos. Entonces, por supuesto que por la naturaleza de nuestra cultura política, de nuestra historia y de las decisiones políticas que se toman, es importantísimo que estos organismos sean autónomos. ¿Autónomos en qué? Administrativamente, en la gestión y presupuestalmente, que es lo que se le olvida al gobierno. O sea, claro que hay autonomía presupuestal, por supuesto que la hay, pero si te ahorcan y te ahorcan y te ahorcan y te ahorcan, pasa como lo hemos visto en diferentes OPLES, seguramente Georgina nos platicará de eso, en donde los gobernadores dicen y los congresos locales dicen,
no están los consejeros que yo quería que estuvieran, bueno, les quitamos presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que es importante, pero no va a haber autonomía absoluta en tanto no haya presupuesto, libertad autónoma del presupuesto o un presupuesto asignado desde la propia ley. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Sí, bueno, en México, como lo comentaba José Antonio, desde luego esta transición hacia la democracia implicó pasar de un sistema de partido hegemónico y elecciones federales no competitivas a elecciones libres, transparentes y competitivas a partir de la última década del siglo pasado, ¿no? Esto es muy reciente en México, relativamente. El INE y su antecesor IFE recién cumplieron 31 años la semana pasada, y aunque desde luego que con algunas áreas de oportunidad y procesos que son perfectibles, podemos decir ahora que la organización de las elecciones son un ejercicio técnico, profesional y una fuente de certeza y factor importante para la paz social en este país, ¿no? A veces se nos olvida eso. Pero desde luego la institucionalidad de un país responde necesariamente a un legado histórico, ¿no? A condiciones sociales, políticas particulares de los países que se pretende atender, ¿no? En los últimos 40 años, por ejemplo, los países de América Latina se incorporaron a estos nuevos procesos de democratización global e implementaron cambios importantes en sus estructuras, instituciones, que desde luego derivaron en el nacimiento de estos órganos electorales. Podemos decir que en América Latina tenemos un modelo más o menos parecido, que a diferencia de otros países en donde la organización de las elecciones se da desde el poder ejecutivo o el poder judicial, pues en América Latina lo hace un organismo constitucional autónomo. Existen también, por ejemplo, modelos mixtos en los que una institución autónoma y algún otro poder del Estado organizan las elecciones en conjunto, como es el caso de Argentina, por ejemplo, pero en general la mayor parte de los países tienen este esquema de un poder autónomo. Sin embargo, sabemos que en el caso de México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, con este legado histórico autoritario y de partido hegemónico, donde estas elecciones estuvieron siempre acompañadas de desconfianza, de acusaciones de fraude, pues el tema de la reforma a la organización electoral fue muy importante en estas agendas de democratización. Y desde luego es importante destacar que el nivel de autonomía del órgano que organiza las elecciones, pues no necesariamente determina si un proceso electoral es democrático o no. Bien dicen que las elecciones democráticas se caracterizan por tener la certeza de la incertidumbre sobre los resultados, ¿no? Eso es lo único que sabemos, ¿no? La única incertidumbre en torno a un proceso electoral democrático debe ser aquella de los resultados. Y con eso nos basta para medir qué tan democráticas o no puedan ser unas elecciones, ¿no? Hay un marco legal definido, conocido por todos los actores, pero digamos que hablando ahora de lo que comentaba José Antonio respecto a autonomías presupuestales, y que es algo fundamental, en lo que definitivamente México sí tiene un pendiente, es materia pendiente, la manera en que se materializan estas garantías de equidad, que el INE o como organismo autónomo organizador de las elecciones debe desde luego garantizar, se encuentra vinculada de manera ineludible al tema presupuestal, ¿no? La reforma de 2014 estableció este Sistema Nacional de Elecciones. Estaba como una de las preocupaciones principales la intromisión de los gobiernos locales en las elecciones locales, pero casualmente no tocaron el tema del presupuesto, y en ese sentido los OPLES siguen dependiendo de los congresos locales para tener asegurado el presupuesto que le permite ejercer sus funciones legales y constitucionales. Entonces sí, podemos hablar que orgánicamente tenemos instituciones autónomas, pero esta autonomía finalmente se topa con los vaivenes políticos a la hora de solicitar el presupuesto requerido. Precisamente como lo comentaba José Antonio, a partir de marzo de este año, en todas las sesiones ordinarias del Consejo General del INE,
el secretario ejecutivo presenta un informe respecto a la situación financiera de los 32 OPLES en la República, y esto fue de cara a la organización de esta elección de 2021. En el informe inicial, que se dio en marzo, se dio cuenta de que en 28 de las 32 entidades federativas, los OPLE debieron realizar sus funciones con recortes presupuestales que fueron desde el 5% hasta el 89%. En el caso de Oaxaca, que fue el más crítico, a Oaxaca le recortaron o le aprobaron el presupuesto que solicitó en un 89%, lo cual es escandaloso. Es decir, a ver, de cara a una elección local y federal concurrente, el OPLE de Oaxaca solicitó al Congreso local poco más de 518 millones de pesos, de los cuales solamente recibió poco más de 55 para la organización de esta elección. Además, desde luego, no debemos olvidar que Oaxaca recién ahora arrancó un proceso electoral local hacia el año que entra, donde se va a elegir la gubernatura, pero además de eso, tiene que preocuparse por organizar 5 elecciones extraordinarias que ya adquirieron firmeza en el ámbito de los ayuntamientos. Entonces, es una situación muy delicada. También tenemos el caso de Morelos, en donde la consejera presidenta informó el mes de agosto que ya no contaba con presupuesto para operar a partir del mes de septiembre. Sonora también fue un caso de preocupación que se ha estado informando ante el Consejo General. Y entonces es una situación escandalosa. Ahora, a nivel federal, no es mucho mejor la situación. Desde luego, como sabemos, apenas el presupuesto para 2022 se está discutiendo o se va a discutir en la Cámara de Diputados, pero al menos para el 2021 es el tercer año consecutivo que el INE enfrenta recortes presupuestales, que estos, y no nada menos que en la elección más grande de la historia. Y lo curioso de esto es que estos recortes finalmente afectan la operación del Instituto Nacional Electoral, porque no tocan las prerrogativas de los partidos políticos. Es decir, en materia electoral en este país, las únicas entidades con autonomía financiera son los partidos políticos, porque son los únicos cuyo presupuesto está garantizado por fórmula constitucional. El INE depende de lo que determine la Cámara de Diputados. Desde luego, en este año estos recortes terminaron afectando el número de casillas instaladas especiales. Como bien lo recordaremos, que ese fue un tema que se discutió mucho. Se vieron recortados algunos proyectos de educación cívica, desde luego algunas actividades de difusión importantes que se tenían contempladas. Es decir, las funciones esenciales del INE se ven limitadas ante lo que decida finalmente la Cámara de Diputados, y en ese sentido, pues tendríamos, para poder hablar de autonomía propiamente, tendríamos que transitar hacia un modelo como el que tienen en Costa Rica, en Brasil y en algunos otros países, en donde hay candados institucionales para que estos organismos realmente cuenten con la autonomía que requieren para el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias, maestra de la Fuente. Pues dos grandes puntos. Primero, el legado histórico de nuestro país y la desconfianza en nuestros procesos electorales, más allá de las instituciones con las que hoy contamos, ¿no? Venimos arrastrando todos estos miedos, fobias y filias de las situaciones electorales de un partido hegemónico, de una caída del sistema y muchas otras irregularidades que mientras no salgan del imaginario colectivo siempre van a estar ahí. Cuando se ha hablado de temas como la inclusión de nuevas tecnologías, como el voto electrónico, como otras situaciones, es algo donde la gente luego dice, no, pues es que pueden hackear el sistema, ¿no? Y ahí alterar toda la elección hacia un solo lado. Entonces, prácticamente preferiríamos seguir creyendo en el lápiz y el papel, pero aún así no creemos en eso, ni siquiera porque son nuestros vecinos quienes cuentan nuestros votos. Y hay observadores electorales de los partidos políticos también para estar ahí revisando y firmando que esas son las actas a llenar. O sea, ya hay toda una serie de mecanismos para garantizar las elecciones, ¿no? Si bien hay muchos pendientes y muchos retos, inclusive en el tema de fiscalización, de tiempos de participación y demás, hemos avanzado,
mucho como para esperar un posible retroceso, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto a rescatar de estas intervenciones. Y luego esta situación precisamente de la autonomía presupuestaria, también parte de la fiscalización, y que por un lado al final está en manos de la Cámara de Diputados y quienes conforman la Cámara de Diputados, los mismos partidos políticos. En diferentes entrevistas que hemos tenido, tanto con el consejero, el doctor Lorenzo Córdoba, como con el doctor Ciro Murayama, pues claramente dicen, bueno, pues muchas de las reglas que hoy el INE realmente ejecuta no las pone el INE, están en la Cámara, ¿no? Entonces, el desconocimiento de los alcances de las instituciones permiten la propaganda, si me lo permiten, de ciertas falacias de por qué no hace el INE X o Y cosa o los soples cuando no les toca o cuando no les queda de otra más que apegarse a los tiempos y presupuestos que autoriza la Cámara de Diputados. Y eso pasó, si no me equivoco, ahora con el tema de la consulta popular, que se quejan de por qué muy poco tiempo para la promoción, pero resulta que quienes decidieron los tiempos y demás, pues fueron los propios de la Cámara de Diputados, que además tienen, en ese momento todavía tenían la mayoría del partido que hoy está en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, habrá que tener mucho cuidado con ese tipo de discursos. Y ahora sí, pasando justamente al bloque número 2 y para seguir hablando de este tema de la autonomía, aquí les haré 4 preguntas a los dos. Estas sí ya nos vamos a ir así de un poco más fuertes, que serían si los organismos electorales, digo, ya lo han contestado, tienen que ser autónomos, pero ¿por qué? ¿No? De pronto ya hemos abordado este tema. También, ¿cómo determinamos si un órgano, no necesariamente electoral, debe o no de ser autónomo? También, si el nivel de autonomía que tengan nuestros organismos electorales en nuestro país se determina conforme pues a la representación, al presupuesto, a la participación. ¿Y cómo podríamos medir o determinar que pues tenemos los suficientes mecanismos de autonomía para llevar a cabo las funciones para las que fue creado un instituto o un órgano, en este caso electoral? Digo, algunas cosas ya las han abordado en esta primera participación, este primer bloque, pero si pudieran profundizar en estos temas, porque está fraguándose desde casi el inicio de este sexenio una reforma electoral, y una pregunta muy recurrente en el ámbito politológico y de la academia siempre ¿es necesaria una nueva reforma electoral? Y casi cada 3 años se plantea esta situación, por mínima que sea, pero siempre se está. Y no quiere decir que las instituciones sean perfectas, todo es mejorable, pero hay de reformas a reformas, ¿no? Entonces, adelante, por favor, doctor José Antonio. Gracias, Fabiola. Sí, exactamente. A ver, ¿las instituciones son perfectas? No, ninguna. Los teóricos del neoinstitucionalismo, sobre todo hablo de Kenneth Shepsle, dice, no es posible encontrar el máximo óptimo. Primero, tenemos recursos limitados, tiempos limitados. Ahorita con lo que hablábamos, la revocación de mandato, tiempos limitados y inteligencia limitada. Al menos esos 3 recursos son limitados. Decías algo que me llamó mucho la atención, Fabiola, y es precisamente, no hay que olvidar que la normatividad es la cristalización del acuerdo entre los partidos y actores políticos. Entonces, ellos ponen las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego ponen? Se esperaría de manera ideal que aquellas que van, digamos, pavimentando los pequeños baches que se encuentran en el camino institucional. Sabemos, ustedes y yo, que regularmente están, como somos humanos y son seres humanos los que están haciendo esas reglas, claro que tienen, a ver, los seres humanos nos movemos por reconocimiento, dinero y prestigio y difícilmente vamos a ser altruistas, y menos las y los diputados que tienen intereses muy particulares. Maquiavelo tenía razón. Entonces, eso por una parte. Ellos ponen las reglas. Ellos determinan si es, por ejemplo, ahorita que decías de aquellas cosas que están en el imaginario de las personas, la idea de fraude desde 1910, pasando por Vasconcelos, pasando por Andrew Almazán, por Cuauhtémoc Cárdenas y hasta por el propio Andrés Manuel López Obrador en 2006. No digo que haya habido fraude, digo que la idea existe. La idea de fraude la tenemos en el ADN, las y los mexicanos.
Y entonces lo que se ha intentado hacer es que esos lugares en donde está más endeble la normatividad electoral que ellos pusieron, tenga que reformarse. A mí me preocupa mucho, particularmente, que las personas, la ciudadanía, no sabe a qué se dedica el INE y menos a qué se dedican los OPL. Los OPLE, a mí no me gusta el OPLE, a mí me gustan institutos electorales locales, pero bueno, me ganaron la discusión en el Congreso de la Unión, ¿no? Y entonces, pues justo eso, ¿no? O sea, un país, acaba de salir Latinobarómetro. Somos una ciudadanía en México que no confiamos pero no confiamos en general. Decías tú hace rato, Fabiola, no confía, ni en el vecino que va a contar los votos confiamos. Fíjense bien, 18% de la población mexicana encuestada, que es representativa estadísticamente en el Latinobarómetro 2021, dice yo confío en los otros. Solo 18%, 2 de cada 10, confían en los demás. Respecto a lo que decía Georgina, la institución más golpeada por la confianza de la ciudadanía son los partidos políticos, porque todos son iguales, en fin, todos los dichos que ya conocemos respecto a los partidos políticos. Solo 13% de las personas confían en ellos. Pensaríamos, al INE le va muy bien, tampoco. 36% de las personas confían en el INE. Es decir, hay me atrevo a decir, y no ocupo esta palabra a la ligera, la palabra crisis de confianza en las instituciones. Claro que existe, por muchas cosas, absolutamente muchas cosas. Es que algunos dicen, es que el presidente tiene 58%, sí, pero el gobierno 40%, que es diferente, o sea, que no es lo mismo, pero es igual. A eso quiero ir. Ahora, respecto de las otras preguntas, ¿cómo determinar si un órgano debe ser o no autónomo? Si esa decisión o si lo que se va a encargar ese organismo se encuentra, como les decía, en la esfera de lo indecidible. Imagínense que el INEGI no fuera autónomo, que los datos fueran como quieren los gobiernos que sean. No habría homicidios, no habría delitos, de por sí le tenemos miedo a ese tipo de denuncias. Si el Banco de México no fuera autónomo, los gobiernos devaluarían y devaluarían la moneda conforme sus circunstancias. Saludos a Ernesto Zedillo. Por ejemplo, si el INE no fuera autónomo, las elecciones serían sumamente cuestionadas. Que el INE no tenga confianza no quiere decir, o tenga muy poca confianza ciudadana, no quiere decir que las elecciones sean cuestionadas. ¿Cuántas elecciones locales, desde el nuevo modelo de federalismo colaborativo, centralismo para algunas personas, federalismo colaborativo o nacionalismo para algunas otras, como su servidor, cuántas elecciones locales han sido cuestionadas? Un puñado de 200 y tantas que se han celebrado? Es más, no es cierto, 200 y tantas no, más de 8,000 elecciones locales o cargos de elección popular que se han elegido, y un puñado han sido cuestionadas y solo una ha sido tirada. Claro que funciona el federalismo colaborativo. ¿Quiere decir que es perfecto? No, absolutamente no. ¿Por qué no? Antes del modelo de 2014 había repercusiones a nivel local que eran importantes, y además, es más, el modelo de autonomía de los institutos locales hacían primero que predominara el federalismo. Tanto autoridades, claro que sí. Después de eso, los institutos fueron fuente de innovación. La credencial de elector no la crea el INE, el voto electrónico no lo crea el INE, el voto por internet no lo crea el INE, el voto en el extranjero no lo crea el INE, por decir algunas cosas, además de las innovaciones de educación cívica. Entonces, había cosas buenas, había cosas malas. Los gobernadores nombraban a los consejeros. Y tú me puedes decir y cuestionar, y te creo el cuestionamiento, que 11 personas determinen 200 y tantos consejeros puede parecer una transferencia de poder. La crítica que se hace desde el Congreso de la Unión es que siguen siendo las mismas élites electorales. Puede ser, pero ha habido muchos casos de remoción de consejeros, que por más élites que sean, se han removido. El fraude de Chiapas de 2015-16 es un ejemplo de ello. Pero ahí me quedo para dar la palabra, por supuesto, a Georgina. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, desde luego, como lo mencioné en el bloque anterior,
la institucionalidad de cada país responde a sus condiciones particulares, ¿no? Y a sus problemas sociales que busca atender. Al menos el entonces CIFE, desde esta reforma fundacional, como le llaman algunas personas, se concibió como un órgano fuera de los poderes del Estado y se trazó su camino hacia la ciudadanización, ¿no? Lo que comentábamos hace unos momentos. Y desde luego podemos decir que todos los órganos del INE, desde su máximo colegiado de toma de decisiones hasta sus órganos desconcentrados, incluso la integración de las mesas receptoras de votos el día de la jornada electoral, todos los órganos se integran con ciudadanos independientes de una afiliación partidista, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, ahí hay un cierto grado de autonomía. Desde luego, también para el ejercicio de estas funciones, pues no se sujeta a ningún otro órgano del Estado. El INE y los soples se rigen por una legislación, tienen facultades para emitir sus propios reglamentos y otros órdenes normativos, y es capaz de administrar sus propios recursos. Son capaces de administrar sus propios recursos. Pero yo aquí vuelvo a insistir en que el gran pendiente es el tema del financiamiento, y no solamente por el hecho de que esté a merced de los vaivenes políticos en la Cámara de Diputados, sino que no olvidemos que a partir de la reforma de 2007 se determinó que el Contralor General del entonces CIFE iba a ser designado por la Cámara de Diputados y no por el Consejo General. Entonces, esta disposición sabemos que no se establece en la Constitución para ningún otro órgano autónomo del Estado, y esto tiene una clara intención política, como lo decía José Antonio hace unos momentos, ¿no? Las intenciones políticas van directos, son las que al final determinan cuáles son los reglamentos, ¿no? Y entonces esto es sin duda una intromisión del legislativo que ciertamente va en detrimento de la autonomía del manejo del presupuesto que tenga el INE. Ahora, me parece que hablando de reformas, ¿no? La reforma que viene, si viene, no viene, cualquier reforma en el sentido de modificar este esquema de competencias compartidas, ¿cómo lo llamabas, José Antonio? Federalismo o centralismo. Colaborativo. Federalismo colaborativo. Federalismo colaborativo, desde luego tiene que basarse en un análisis serio respecto a los resultados de 2018 y 2021. En el 2018 fue la primera vez en que realmente pudimos observar cómo funciona la reforma a toda su capacidad, ¿no? Porque en 2015 tuvimos una elección intermedia con la que ya contábamos con esta legislación, pero en el 18 tuvimos esta concurrencia de elecciones locales y federales, la presidencial, senadurías, diputaciones y casi 18,000 cargos a nivel local en 30 entidades federativas. Podemos estar seguras y seguros que este modelo se ha probado exitoso. O sea, no cabe la mayor duda de que este modelo funciona. Ha permitido una coordinación efectiva, con todas las complejidades que supone este mega mosaico que constituyen las diversas legislaciones locales, pero independientemente de la materia que se trate, desde mi punto de vista, cualquier esfuerzo de centralización es contraproducente, ¿no? Desde luego, una mayor eficiencia, un mejor desempeño de un órgano electoral se mide en buena parte en la manera en que logra garantizar y maximizar el ejercicio de derechos político-electorales, y yo considero que este esquema de funciones o atribuciones compartidas es un modelo que garantiza precisamente eso, garantiza nuestro federalismo, pero además garantiza eficiencia y un buen desempeño en la función electoral. Muchísimas gracias, mi estimada maestra Georgina de la Fuente. En definitiva, bueno, tenemos, y de hecho el buen doctor José Antonio me ganó un poquito ahí, pero al final por eso ustedes son los ponentes. Esta idea de la crisis institucional, de las instituciones en general. Han salido diferentes encuestas durante estos días a través de El Financiero y Nación 321 de la mano del doctor Alejandro Moreno, que además es miembro del comité académico de esta cátedra, y retrayendo muchas cosas del Latinobarómetro, precisamente en donde
pues hablan, por ejemplo, de que la parte de las Fuerzas Armadas, los mexicanos cada vez confían menos en ellos, ¿no? Confían más en el presidente López Obrador con un 44%, pero en el gobierno un 28%, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? Y ahora sí que no son de que nosotros tenemos otros datos, sino son verificables, son transparentes, entonces, primero hay que entender que no es una crisis del INE o de Banxico o de la CNDH, sino en general las instituciones están así. Y no solamente en México, habrá que ver inclusive más allá un análisis en toda América Latina y por qué, de hecho, un fenómeno que se ha analizado inclusive desde la misma cátedra es el tema del reposicionamiento del populismo, de estos discursos un tanto autoritarios o extremos en donde pues, el Rey Sol es quien puede arreglar todo lo que ya no está bien dentro de estas instituciones, ¿no? Por otro lado, la parte de la democracia, ¿no? Que también la gente dice si apoya o no más a la democracia en recientes épocas, dice, el apoyo a la democracia en México mejoró ligeramente entre el 2018 y 2020 al pasar del 57 al 60%. Y después nos entraron otro dato de, bueno, sí, pero aún así la gente sigue coqueteando con el autoritarismo. Entonces, y para muestra de estas variables y para pasar al tercer bloque, voy a permitir comentar, y es una encuesta que yo tengo muy presente porque tuve la oportunidad de participar en ella desde la UNAM, nace en 2018, y está en la página del INE, o sea, la UNAM colaboró con el INE para esta encuesta, para que no digan, el INE hizo una encuesta de sí mismo, no, la hizo la UNAM. En 2018 decían cómo era la participación o cómo consideraban el desempeño del INE en los siguientes temas, ¿no? Certeza de los resultados, muy bueno y algo bueno, pues por arriba del 75%. Y esto se hizo mesecitos después de las elecciones del 2018 donde triunfa Andrés Manuel, ¿no? Entonces, todo el mundo confiaba en el INE porque pues había ganado el candidato al cual siempre se había tenido la duda si le habían o no hecho el fraude, ¿no? Educación cívica también por arriba del 60%, organización electoral, bueno, avasallante, arriba del 80%, está ahí en la página del INE, no crean que me estoy inventando los datos, pero más adelante, en 2019, cuando ya se empieza a gestar un discurso propagandístico en contra de las instituciones y las autonomías, se vuelve a hacer la encuesta y empieza a bajar estos puntajes. Entonces, tenemos aquí también un tema muy importante. No estamos evaluando seriamente a las instituciones, las estamos evaluando conforme al sentir y al malestar, porque el discurso, y ya lo decía la doctora Jacqueline Pechard, la comunicación ha sido el arma más fuerte de este gobierno, pero no por comunicar cualquier cosa eres una persona transparente o estás dando datos verdaderos. Entonces, eso es un tema muy importante a resaltar en este análisis de las autonomías y de que cuando si se tiene o no que reconfeccionar a una institución, se haga con datos serios, duros, y no solamente porque hemos movido a la opinión pública o al Vox Populi a opinar como cree un actor con altos índices de popularidad, que ahí inclusive yo pondría en tela de juicio algunas encuestas y es aprobación del mandato y su gestión y resolución de problemas o popularidad, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pasemos entonces justamente al bloque 3, hablando de estas ideas que se tienen por reconfeccionar a las instituciones autónomas, particularmente al INE, que es la mesa del día de hoy, y inclusive a los OPLES. Les hago dos preguntas y me voy a guardar la tercera para una segunda vuelta, como si fuera extraordinario o examen final. Dos preguntas para ambos. ¿Qué implicaría positivo o negativamente para la democracia la destrucción o subordinación de los OCAS en materia electoral? Esa es la primera. Y la dos, violar la autonomía de las instituciones como el INE o los OPLES, que ya vimos que no tienen tampoco tantísima, por ejemplo, en temas presupuestales, pero bueno, ¿constituye también una violación a los derechos electorales de la ciudadanía? Adelante, por favor, doctor José Antonio. Gracias. Muy, muy relevantes las preguntas que
que nos haces. A ver, quiero empezar hablando de datos, justo los datos que tú mencionas, la ciencia de datos, y lo digo porque es mi agenda de investigación en la UAM, la agenda de datos también tiene que ser replicable. Es decir, que todos esos resultados tengan la posibilidad de ser replicables, y en eso el INE ha trabajado muy bien. Se suben las bases de datos de absolutamente todo, no solo elecciones, fiscalización, ahí están las bases. Por cierto, le mando un saludo a mi amigo Pedro Constantino, que está en Fisca del INE, que me está viendo seguramente. Es un buen amigo mío, pero esa replicabilidad de los datos hace que esos organismos también tengan mucha mayor certeza. Ahorita decía Georgina, y decía muy bien, es que nos han parece luego amenaza, ahí viene la reforma, ahí viene la reforma, ahí viene la reforma. Si va a ser una reforma que va a parchar, lo digo parchar en términos coloquiales, aquellas cosas que pueden no estar bien con el modelo electoral, adelante. Pero no sé si ustedes y yo tengamos la misma percepción. Les voy a decir mi percepción. Mi percepción es que se quiere cambiar la estructura del INE por una cuestión política, que más bien cambiar el mecanismo del administrativo electoral. Han sido muy hábiles en observar aquellas cosas que pueden ser modificables. Por ejemplo, 2014. En 2014 se nos decía, el INE tiene cuatro atribuciones nuevas importantes. Atracción, se han atraído más de 60 asuntos en 7 años. Asunción, se han asumido al menos 5 elecciones locales. Nombramiento de los consejeros, que hasta ahorita todo va bien. Y todo va bien y se los dice alguien que compitió y no ganó, ¿eh? Que quedó en la orillita y no ganó y no pasa nada. Quedaron los mejores, qué bueno. Y delegación. ¿Cuántas veces el INE ha delegado algo a los OPLES? 0. Ni una. 0 veces. Los OPLES, por ejemplo, y aquí sí me voy a poner la playera desde la Ciudad de México, tienen una de verdad impresionante estructura institucional para llevar a cabo un montón de cosas, pero parece que el INE está tratando a todos por igual. Y este federalismo colaborativo pretendía tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, los OPLE que estuvieran, digamos, menos avanzados tenían que estar regidos bajo una raza-tabla, y los OPLES más avanzados, hablo de la Ciudad de México, hablo del IEM, hablo de Guanajuato, en diferentes, Jalisco, por ejemplo, en participación ciudadana, Querétaro en educación cívica, claro que tendrían que ser tratados de manera distinta. Yo como profesor de estadística hay una cosa que hay que pensar cómo se le va a renombrar, porque se llama la batalla de los sexos, que es como el dilema del prisionero, pero es un dilema muy rapidito que quiero poner sobre la mesa. Se decía, ¿qué pasa cuando un hombre y una mujer, ahorita digamos 2 personas, para hacerlo lo más incluyente posible, quieren salir juntas, pero tienen intereses distintos? Y entonces uno quiere ir a comer pizza y otro quiere ir a comer hamburguesa, otro individuo. Entonces, a ver, ¿cuál sería el peor de los casos? No pasarla juntos y que cada uno se vaya a comer. El peor sería que comieran lo que no quieren. Pero la mejor solución es que vayan juntos y se piensa en equilibrios estadísticos. La coordinación hacia uno de los 2 equilibrios resulta solamente en el caso de que un jugador se comporte de manera altruista y otro de manera egoísta. Y si se me permite, en esa relación INE-OPLES, solo en esa relación, parece que los altruistas son los OPLES y el egoísta o quizás autoritario sea el INE en ese terreno. ¿Qué sí tiene que pensarse entonces, justo para responder tus 2 preguntas? ¿Cómo determinar, por ejemplo, tú nos preguntabas hace rato, que si violaría la autonomía de las instituciones? Por supuesto que las violaría. Viola la institucionalidad electoral si se desaparecen esas instituciones, si se atenta con estas instituciones. Implicaría de verdad dar un retroceso de décadas que se pensara, por ejemplo, en acabar con los OPL. ¿Qué quiere decir? Que tiene que renovarse algunas de las muchas cosas que han hecho en esta relación INE-OPLES, tienen que repensarse desde el Consejo General, un Consejo General del INE que va cambiando con el tiempo, que va probando cosas, que va pues descartando los errores, etcétera, etcétera.
La pregunta entonces sería, ¿sería necesaria una reforma? Quizás sí, pero no tiene que ser una reforma con el estómago. Tiene que ser una reforma que nutra, robustezca a la autoridad electoral. Quizás en términos presupuestales, darles más. Imagínense si se desaparecen los soples. Ya el INE está sobrecargado de atribuciones. ¿Lo vas a sobrecargar más? ¿Más de verdad? 2 minutos, doctor. Hace poco decía un diputado del partido Movimiento Ciudadano que los funcionarios del INE ganan mucho. ¿Mucho qué es? ¿Qué es mucho? ¿Mucho cómo? Primero, ¿no? Porque no está tasándolo bien. Pero de verdad yo invitaría a este tipo de legisladores a que se pararan una quincena en fisca. Una quincena. En prerrogativas, Georgina. Una quincena para amanecer a las 8 de la mañana, dormirse a las 12 de la noche, descuidarse física, socialmente, para hacer, hay un término en francés que me gusta mucho, para hacer procesos electorales más chingones, es el término en francés, sacrifican su vida. Entonces vale la pena, y no lo digo de verdad de manera ideológica, lo digo con mucha convicción, es un dato, no es porque mis amigos trabajen ahí, es un dato, es un dato. Y finalmente, quiero hacer una alegoría del edificio. Si es cierto que el edificio electoral, como dicen en los gobiernos, están tomados por terroristas, no tiras el edificio, negocias, lo sacas y el edificio sigue de pie. Adelante, maestra Georgina. Gracias. Coincido totalmente con José Antonio. Quisiera retomar esto que comentaba en el bloque anterior respecto a este mosaico de legislaciones locales que tenemos en este país, nada más para hacer un ejercicio y darnos una idea, ¿qué implicaría que el INE asuma funciones de los organismos públicos locales? Vamos a considerar solamente como ejemplo los mecanismos de participación ciudadana que contemplan las entidades federativas y cuya organización está en su mayoría en manos de los soples. Hablamos de las diversas maneras en que la ciudadanía se involucra en los asuntos de interés público de su comunidad, y estas van desde el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana, que son las más comunes, pero hay muchas otras, como por ejemplo diversos mecanismos de rendición de cuentas, las audiencias públicas, las contralorías, asambleas ciudadanas, entre otras figuras que contemplan las legislaciones locales. Estas, desde luego, se regulan a nivel local, principalmente mediante leyes de participación ciudadana que incorporan elementos que difieren de estado a estado, que van, por ejemplo, el grado de participación de la ciudadanía. ¿Quién participa? ¿Quién lo solicita? ¿Quién vota? ¿Quién no? Etcétera, ¿no? El financiamiento, de dónde sale el financiamiento de estos ejercicios, la difusión de los ejercicios, a quién le toca, qué efectos tienen estos ejercicios o los resultados de estos ejercicios, las restricciones, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos en torno a cada uno de estos ejercicios que contemplan las legislaciones locales. Por ejemplo, un caso común, en los ejercicios de plebiscito, en más de 20 entidades federativas, o sea, la mayoría, la autoridad encargada de aprobar este ejercicio y de emitir las convocatorias son los soples, ¿no? Los organismos públicos locales electorales. En más de 15 entidades, la difusión de estos ejercicios también es tarea de los soples. En casi 30 entidades, estas autoridades se encargan también del conteo y de la validación de los votos, pero no es el caso de todas las entidades. Además de que la mayoría de estos ejercicios, desde luego, son impugnables ante los tribunales electorales locales. Entonces, ¿cuál sería el arreglo institucional para el ámbito jurisdiccional? ¿No? No es solamente, pues, arreglarnos con cómo nos vamos a organizar en cada estado. Todo esto, además, contemplando que estos ejercicios no en todas las entidades se llevan a cabo durante el proceso electoral, ¿no? Hay otras entidades que contemplan la realización de estos ejercicios en periodo ordinario, ¿no? Entonces, si hablamos de una reforma que suprima instituciones locales, pues no necesariamente estamos hablando de mayor eficiencia o de procesos menos onerosos. O sea, también hay que conducir bien la discusión. En realidad, de lo que estaríamos hablando es de funciones que se transfieren de un órgano que lo hace bien a otro que no lo ha hecho nunca,
engordando necesariamente el entramado burocrático central, erosionando el principio de subsidiariedad, del cual no, siempre es importante observar, que permite y que amplía el ámbito de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no? Entonces, no estamos necesariamente hablando de ahorrar, porque pues al contrario, si le das más atribuciones al INE, pues necesitas darle más presupuesto para que ejerza esas atribuciones. Entonces, la discusión está mal orientada desde mi punto de vista. Ahora, respecto a tu segunda pregunta de si constituye una violación a los derechos electorales de la ciudadanía, el tema de reducir o violentar las autonomías, podemos decir, por ejemplo, partiendo de este análisis que se debe hacer en torno a una reforma electoral sobre lo que sucedió en 2018, ahora en 2021, podemos irnos a un análisis un poco más general, ¿no? Más amplio, sobre la necesidad de no solo preservar, sino fortalecer la autonomía de estos órganos electorales en el contexto mexicano. El tema de la autonomía no tiene solo que ver con una discusión orgánica de dónde situamos a la institución en el ámbito de la administración pública federal. Vayamos a lo que dice el 41 constitucional y que José Antonio lo decía muy bien en su primera intervención. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de estas instituciones y esta función estatal tiene principios rectores, ¿no? Los enumeró José Antonio: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Hay una jurisprudencia ya de la Suprema Corte de Justicia del 2005 que precisamente se refiere a estos principios. Ya están definidos, ya dijo la Suprema Corte a qué se refieren esos principios de la función electoral. La imparcialidad, por ejemplo, se refiere a que en el ejercicio de sus funciones estas instituciones eviten una proclividad partidista. 2 minutos, por favor, maestra. Sí. Los conceptos de autonomía en el funcionamiento, independencia en las decisiones de la función electoral implican necesariamente una garantía constitucional en favor de los propios ciudadanos y de los propios partidos políticos que también ejercen derechos, ¿no? Y entonces, y aquí cito textualmente qué dice la Suprema Corte: sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. Entonces, en concreto, cualquier función ejercida desde los poderes del gobierno es incompatible con las funciones de organizar elecciones, al menos en este país, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, en la medida en que esta autonomía o independencia se vea erosionada, se va en contra de principios constitucionales que rigen las funciones electorales, ¿no? Y esto no es gratis, ya lo decíamos en el primer bloque, esto deriva de un pasado autoritario en México, particularmente de la celebración de elecciones que, si bien era periódica, no eran auténticas. Y de ahí surge la naturaleza de estas instituciones. Muchísimas gracias, maestra, por esta intervención. Doctor José Antonio, gracias. Vamos a poner ahí algunas cuestiones. Pues precisamente esta idea, y yo me voy a rescatar esto porque además soy una persona igual así, aunque defienda las instituciones y la autonomía del INE, pues también habemos que criticarlos porque hay que mejorarlos, ¿no? O sea, no nada más vamos a aplaudir por aplaudir, que eso de pronto se confunde en este tipo de foros de, bueno, claro, es que tienen amigos o son académicos. No, o sea, también somos muy críticos de lo que está pasando, inclusive los propios funcionarios al interior de cada institución, ellos lo viven el día a día, van a ser mucho más críticos, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de los salarios del INE y cómo se podrían medir, bueno, ¿qué es mucho? Sí, al principio de su primera intervención del doctor José Antonio decía, bueno, el promedio del mexicano de sexto de primaria, un promedio que gana menos de 9,000 pesos, ¿no? Lo que implica poder estar en el INE y que no, o sea, bueno, tienen espacio de vacaciones, pero son muy pocas a diferencia de en otros trabajos donde, pues, por ejemplo, en la UNAM tienes 3 semanas de vacaciones entre cada semestre, por ejemplo, ¿no? Después, en época electoral son 24/7, o sea, son jornadas devastadoras.
si pensamos medir los salarios de los funcionarios en, como dirían popularmente, en horas asiento, ¿no? Pues entonces seguramente sí ganan mucho. Pero si lo mides en cuestiones cualitativas, que a nadie le gusta el tema cualitativo, y prefieren irse a lo cuantitativo porque los números sirven para manipular versiones también, pues entonces permitiríamos pensar que cuánto realmente deberían de ganar cualquier persona, olvidémonos de un funcionario del INE, sino cualquier persona que dé su trabajo 24/7, ¿no? Y 24/7 implica jornadas nocturnas y quedarse a dormir en las oficinas y hacer ese tipo de actividades durante las elecciones y también pensar en todo lo que implica movilizar y capacitar a los CAEs, a muchas cosas que están detrás del INE, ¿no? Y por otra parte, la curva de aprendizaje, si nos cuestionamos el eliminar instituciones o desaparecer o quitar todo esto, digo, perdón, pero habría que regresar a ciertos personajes a los primeros semestres de la carrera y entender por qué no es lo más conveniente hacer ese tipo de actividades en un tema inclusive muy simple de la curva de aprendizaje y el costo que tienen las operaciones, ¿no? Entonces, el hecho de eliminar un OPLE o eliminar al INE y poner una nueva institución con nuevos funcionarios que nunca han elaborado nada y eliminar la historia de los procesos administrativos y electorales que ya llevan estos institutos es un riesgo para la democracia y hasta para los propios ciudadanos, ¿no? Hoy inclusive ya hay muchos ciudadanos y lo que hacen en las listas electorales de, pues si fuiste, tu casa la pusiste la elección pasada y tú quieres volver a participar, pues ya hay una lista, ya hay archivos, ya decía la doctora Jacqueline Pecher también, el buen manejo de la información, ¿no? Entonces, eso es otro tema para considerar y yo, para pasar a la siguiente pregunta, me voy a permitir rescatar algo que se me quedó muy grabado de una entrevista que pudimos hacerle al doctor Lorenzo Córdoba, que decía, el mismo INE que garantizó la transición democrática del 2018, que hoy tiene a un partido político en el poder, es el mismo que están pensando o que quieren desmantelar o reformar. Es ese mismo INE, ¿no? El mismo INE que ha dado triunfos democráticos, certeza, transparencia y demás, es el mismo INE que hoy, por razones políticas, se está pensando en reformar, ni siquiera buscando un beneficio para el propio instituto, sino un beneficio de beneplácito de partidos políticos en específico o de actores políticos individuales. Para concluir este último bloque y antes de pasar a las conclusiones, a partir de eso, ¿qué acciones, doctor, maestra, qué acciones pueden emprenderse desde la ciudadanía u otras entidades para salvaguardar la autonomía de las instituciones? ¿Cómo podríamos, además de criticarlas, protegerlas? Adelante, por favor, doctor. Pues muy rapiditamente lo contesto. Es una pregunta valiosa. Yo creo que, mira, en un mundo, no me gusta la palabra utópico, pero no se me ocurre ahorita uno mejor, un mundo perfecto, este tipo de instituciones se defienden desde que el ciudadano y la ciudadana de a pie, como yo, como tú, como ustedes, en nuestro rol de ciudadanía, nos informemos. ¿Qué hace el INE? ¿Sí sabemos qué hacen? De verdad, y no solo el INE, las instituciones, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? No solamente, o más bien, solamente organizan elecciones cada 3 años. ¿Qué están haciendo esos señores que ganan 170 y tantos mil pesos al mes? Si es necesario, desde ahí, desde la información hasta con la convicción de defenderlo, partiendo de que valga la pena defenderlo, que yo hago un spoiler, por supuesto que sí, vale la pena, pues movilizarse, exigirle a los congresistas, exigirle a los partidos políticos, en fin, posicionar el debate público en medios de comunicación, ahora con el derecho a de las audiencias que hay gracias a la ley de Telecom, pues también es posible hacerlo. A mí me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron a Lorenzo Córdoba, al doctor Lorenzo Córdoba, en Televisa, que además la sorteó muy bien. Parecía, no sé si la vieron, que los comunicadores de esa televisora lo iban atacando y afortunadamente, pues él es muy hábil. Yo no creo que haya alguien que sepa más que él en este país de estas cuestiones. Ahora, lo que dice Lorenzo Córdoba, que dices tú, Fabiola, y solo lo problematizo, es también una perogrullada en términos de decir,
si le dimos este órgano te dio la victoria y reconoció tu victoria, pues sería tonto desaparecerlo. Claro que en ese aspecto sí, pero hay cosas que sí son mejorables. Vaya, el nombramiento de consejeros, la libertad de autonomía de los OPLE, que es muy importante, que se ha olvidado el INE de esa parte por monopolizar muchas funciones que podría delegar. Eso se puede modificar. A mí me extrañaba mucho que dos consejeros del Consejo General del INE presentaran libros de populismo, sabiendo que la primera palabra con la que se liga populismo en este país es con el nombre del presidente, y lo criticaran tan férreamente como apelando a ser académicos, pero el rol de académico se acabó en el momento en que fuiste nombrado consejero, y la mesura y el protagonismo deben quedar de lado. Cuando en una elección o cuando en un momento no se habla del árbitro, es que el juego fue el muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que me parece que hay que cuidar. No le estoy recomendando, como diría Maquiavelo a los Medici, desde este ya no le recomiendo en la cúspide de la altura al doctor Córdoba que cosas podrían ser mesuradas. Salvo eso, pues por ahí va mi respuesta. Muchas gracias, doctor José Antonio. Coincidimos. Adelante, maestra Georgina. Gracias. Bueno, desde luego, la existencia de organismos electorales autónomos e independientes de los poderes del Estado es, sin la menor duda, una necesidad en este país, y en eso coincidimos. Coincidimos que ha sido un pilar imprescindible en la democratización mexicana. ¿De qué manera protegemos estos organismos? Yo creo que la mejor manera en que podemos protegerlos es a través de la exigencia, como bien lo decías, Fabiola, como ciudadanas, como ciudadanos hay que exigir. ¿Y cómo exigimos? Pues participando, informándonos, como dice José Antonio. Me parece que esta última elección nos dio buenas noticias. Se registraron más de 23,000 observadores y observadoras electorales, tanto en lo individual como parte de una organización de la sociedad civil, que realizaron estos trabajos no solamente el día de la jornada electoral, viendo cómo se cuentan los votos, sino desde la precampaña, viendo cómo se iban tomando cada una de las decisiones que conforman que logra, o sea, que se requieren para la organización de este proceso electoral, y eso me parece que es muy rescatable, ¿no? Es el mayor número, esta fue la elección más observada de la historia, pero tampoco olvidemos que la participación también fue histórica en el sentido de, digamos, la mayor participación que se ha registrado en una intermedia desde 1997, es bastante alentador, y no solamente eso, todavía mejor, la cantidad de ciudadanas y de ciudadanos que se anotaron para participar como funcionarias y funcionarios de casilla en un contexto de pandemia. O sea, el INE tenía más funcionarios de los que necesitaba el día de la elección, incluso por si había renuncias de última hora, lo cual me parece sumamente positivo, ¿no? Y eso habla de, bueno, también, desde luego, una mayor confianza, un poco cada vez más hacia la autoridad electoral, pero también yo creo que habría que destacar esfuerzos de comunicación de la propia autoridad, y la invitación a participar, cómo se ha hecho mucho más sencillo cada vez, es decir, darle menos, también como se requiere hacer una autocrítica por parte de la autoridad de qué manera facilitan a la ciudadanía esta participación y esta exigencia de las que depende su propia supervivencia, ¿no? Entonces, eso implica realmente que la ciudadanía, como lo ha estado haciendo, se apropie de las elecciones, y así se cumple el objetivo último de esta reforma fundacional, como se le llama, de 1990, ¿no? Lo estamos viendo materializarse cada año, y a mí me parece que es algo positivo. En ese sentido, yo creo que vamos en la dirección correcta y hay que seguir haciéndolo y alentándolo. Muchas gracias, maestra Georgina. Y ya para concluir, en este último cuarto bloque, les pediría una pequeña reflexión a ambos de unos minutos al respecto de la importancia de la autonomía, tanto del INE como de los soples. Y antes de cederles la palabra, yo nada, me voy a poner un poquito de mi cosecha, porque aparte es un tema que a mí me apasiona muchísimo, particularmente también como, pues, académica, que uno puede hacer el intento de ser académico, ¿no? Pero bueno, esta idea también de cuando nos quejamos de los gastos del INE, de lo oneroso que puede ser, de que para todo se pide presupuesto, bueno, a ver,
pensemos que si la credencial de elector, que luego la gente se ha quejado que es muy cara, 280 pesos, por ahí decían alguien, escucha que la credencial de elector tiene más candados de seguridad que nuestros propios billetes. Hemos tenido que llegar a esas circunstancias de blindar la credencial de elector y las elecciones al máximo, con papeletas especiales, con todo, por un tema de responsabilidad cívica de los ciudadanos, de responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos. Si nosotros no fuésemos un tanto partícipes de actos de corrupción, de actos de aceptar, vender el voto y todas esas circunstancias, no habría necesidad en un principio de pensar que todos somos buenos y justos, de implementar mecanismos tan sofisticados, porque el hecho de que podamos realizar una actividad, entre comillas, ilícita, no quiere decir que por eso lo podamos hacer y debamos de hacerlo, ¿no? Entonces, el hecho de que, y lo hemos visto en varias situaciones, ciudadanos, ¿no? Junto con representantes del partido político en el poder, llenando las urnas de la consulta popular, ¿no? Y se filtró en redes sociales. Candidatos de diferentes partidos que llegan con 2 o 3 credenciales del INE porque tienen 2 o 3 y no saben con cuál. Ese es el tipo de circunstancias por las cuales el INE ha tenido que implementar, y los OPLES han tenido que implementar una serie de sistemas sofisticadísimos para evitar la tentación, cuando en el deber cívico de cualquiera de los ciudadanos no deberíamos de ser permisibles e inclusive denunciar este tipo de circunstancias. Y por eso es que, como decíamos al principio de la intervención del doctor José Antonio, no creemos los unos en los otros y apenas creemos en 2 de cada 10, ¿no? 2 de cada 10 creemos los unos en los otros. Entonces, también es un tema de que si hay una crisis institucional, las instituciones no son el edificio nada más, y ahí están, son las personas que lo conforman. Y como, híjole, yo ahora sí me va a ver, pero el promocional últimamente, el del INE, ¿no? Yo soy el INE, bueno, pues si yo voy y voto y mi vecina es la que cuenta los votos, pues claro que yo soy parte de esa institución. Entonces, habrá que también pensar, antes de una reforma institucional o electoral, pensemos también qué hace falta del lado de los ciudadanos y ciudadanas. Adelante, doctor José Antonio, ahora sí con su conclusión, por favor. Claro, a ver, merece la pena que tengamos órganos autónomos en el materia electoral, sin duda, absolutamente sin duda. Cualquier paso para atrás sería un paso en falso en detrimento de la ciudadanía democrática que aspiramos vivir, así de contundente. Por cierto, ahorita decías esto de que no confiamos en los demás, pero acuérdense también que las encuestas, se los digo porque yo soy más cuantitativista, doy métodos cuantitativos en la UAM, las encuestas son buenas fotografías. Hay un ejemplo claro. En la Ciudad de México se hizo una encuesta de cultura cívica en 2017 y los datos también eran igual de abrumadores. 2 de cada 10 chilangos y chilangas confían en el otro. La encuesta se levantó el 9 de septiembre de 2017. 10 días después, con un temblor demostramos no solo que podemos confiar en nosotras y en nosotros, sino que tenemos que hacerlo. Entonces, o sea, claro, el dato es duro, pero también justo el contexto es lo que importa. Y hablando del contexto, por eso los OPL y el INE tienen ahorita la gran responsabilidad de seguir demostrando por qué son útiles, por qué son importantes y por qué cualquier paso atrás sería, pues sería atentar contra la ciudadanía. Desaparecer los OPLES rompería el federalismo. Le quitarías, como decía Georgina, le quitarías a los congresos locales su capacidad de legislar, pero además son súper eficientes, son muy eficientes organismos electorales, no sé, miles de candidaturas registran, han hecho más de 2,000 cómputos, 7 veces más que los cómputos que el INE ha hecho. No digo que sean más complejos, digo que son más. Tienen funcionarios que forman parte del SPEN, que forman parte de un sistema profesional electoral. Son caros, pues, como dices, depende de qué tan lleno, qué tan o vacío esté el vaso, pero en realidad es una inversión necesaria del Estado, de las entidades federativas, y
Y bueno, yo al contrario, de verdad, si a mí me preguntaran, doctor Toño Carrera, ¿tú crees que debe de mantenerse? Yo al contrario, yo creería que tiene que dotarse de mayor autonomía a los soples por dos motivos: liberar de funciones y de sobrecarga al INE, y de mantener y respetar la libertad configurativa que hay en los estados. No quiere decir que los gobernadores nombren, a ver, ¿qué no quiere decir? Que los gobernadores vuelvan a nombrar a los consejeros. Eso no quiere decir. Quiere decir que se les permita, por ejemplo, entrarle más a la capacitación, quizá a la fiscalización. Antes de que el INE la absorbiera por completo, entidades como Estado de México y Ciudad de México tenían ejercicios de capacitación, estructuras muy buenas, impecables. Entonces, creo que estamos en un momento en el que si se va a reformar esto, apelando a la autonomía, es más autonomía a los estados y más autonomía al INE en ese respecto. Cualquier paso atrás, otra vez, sería un problema porque, cierro con esto, todas las mejores cosas pasan a nivel local. Muchas gracias, doctora. Adelante, maestra. Y abonando a lo que dice José Antonio, incluso muchas de las buenas prácticas que ha adoptado el INE, hablo particularmente de la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos en situación de discriminación, vienen de los soples. En los soples esto se implementaba mucho antes de que el INE lo hiciera, ¿no? En favor de personas indígenas, de personas con discapacidad. La Ciudad de México tiene la Diputación Migrante. En fin, yo coincido completamente con José Antonio y desde luego también hablando desde este ámbito de desconfianza, realmente si nosotros nos ponemos a analizar todas y cada uno de los eslabones que forman parte de la organización de un proceso electoral. Todas y cada una cuentan con diversos candados que nos permite precisamente atender esta desconfianza desmedida que tenemos en este país en torno a los procesos electorales, que como ya dije antes, no es gratis. O sea, de algún lado viene. Pero entonces, precisamente, garantizar la existencia de estos candados en cada una de las etapas, o como le llama Lorenzo Córdoba, la cadena de confianza en torno al proceso electoral, requiere el ejercicio de un presupuesto. Hablabas tú del papel de las boletas, el papel seguridad para las boletas. Yo recuerdo hace algunos años nos invitaron a una delegación del INE a observar la elección en Corea, la elección presidencial, y ellos tienen unas máquinas contadoras no son personas que están contando, sino meten todas las boletas en una máquina y la máquina les dice al final cuánto fue para tal, cuánto fue para tal. Las boletas son unos papelitos así, digo papelitos, no, ni siquiera tarjetones, papelitos, papelito bond. En una de esas estábamos observando cómo funcionaban las máquinas, porque claro que nos las querían vender. En una de esas se atora una de las boletas. Bueno, los que íbamos de México, mira todos, ¡ah! Bueno, nos dio casi que el ataque. O sea, para los funcionarios de las casillas que estaban ahí en Corea, no. La agarraron, se rompió la boleta, segundo suspiro, y nadie dio mayor objeción. Ahí estaban los partidos políticos, todo el mundo observando, sí. Bueno, aquí en México aquello hubiera sido, bueno, ¿qué les puedo contar? O sea, entonces volvemos a lo mismo. O sea, la situación particular que tenemos aquí en México nace de la desconfianza, y para poder lograr candados en cada uno de esos eslabones, se requiere presupuesto, se requiere personal profesional y desde luego, cosa que se garantiza, se requiere la participación de los partidos políticos en la mesa, ¿no? Que estén ahí dando su voz, desde luego no con voto, pero es decir, como institución se tiene que seguir garantizando esta manera de tomar decisiones y esta manera de discutir los procesos y de realizar los procesos y de garantizar los candados, de dar estas garantías de seguridad tanto a los actores políticos como a la ciudadanía de que su voto cuenta y se cuenta bien, ¿no? Entonces, sí, yo coincido totalmente que cualquier paso en retroceso implicaría precisamente cualquier tema para seguir centralizando funciones
de algo que no sabemos hacer bien en el INE y que sí saben hacer bien en los soples, y que desde luego se debe de seguir garantizando, yo insisto, en el tema presupuestal, para poder seguir garantizando precisamente candados en cada etapa del proceso que den certeza a todos los actores. Muchísimas gracias, estimada maestra Georgina de la Fuente. Vaya, siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando. Además, justo lo platicábamos hace ratito de que el tema de transparencia y rendición de cuentas pues podría dar para un foro completo, el tema electoral también para un foro completo. O sea, podríamos hablar en específico de la fiscalización, de la credencialización, de la educación cívica, vaya, todo un tema que engloba lo que implica los institutos electorales, ya sean los soples, el INE, tal cual. Entonces, de verdad les agradecemos muchísimo la participación a ambos.